Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Cecilia. ¿Qué tal? Veo que hay muy poquitos. Sí, solemos... Qué bárbaro, qué lástima, ¿no? Sí, no sé si quiere esperar por las dudas un ratito más. Espero hasta las 18:30 que me dijeron que es el horario y arrancamos. Bueno. Sé que ha habido algún inconveniente con el tema de la cámara apagada, de la no presencialidad. Está tanto por el tema de los presentes, cómo se toman, más allá de los decretos. Esto es un ida y vuelta, no es para escuchar la clase, es para poder preguntar, participar y tener sus dudas. Pero bueno, ya somos todos muy grandes, así que cada uno toma sus decisiones. Sí, sí. Yo disculpe que no me funciona por la cámara porque estoy de No, la no hay ningún computadora. problema, pero la idea es que se pueda participar. No me interesa que no, yo también curso como ustedes y soy de apagar la cámara, pero por lo menos levantar la mano o hacer un comentario, tener el micrófono abierto si no quieren tener la cámara abierta. Pero lo que me llama la atención es que hay muy poquita gente, 5 hay conectados. Recién había alguien que se fue, no sé. Sí, no sé. En esta segunda parte, a lo mejor no están pudiendo por trabajo, puede ser. Y bueno, si uno no puede por trabajo, tiene que anotarse en la comisión de la mañana. Esto es, por lo menos no tienen que tomarse ningún medio para ir a cursar. O sea, Sí, esa es la ventaja, a pesar de que no es, se extraña la presencialidad, pero bueno. La verdad que sí, se extraña, pero hay que aprovechar lo que tenemos. Bueno, yo les voy contando, porque yo tuve una clase sola con ustedes, ¿verdad? Sí. De familia. Esta, bueno, me toca, yo en realidad estoy en sus sesiones, pero determinadas clases me hacen participar. Y hoy lo que vamos a ver, siguiendo el cronograma de estudios que ustedes tienen, es la unidad 5, los puntos 1 y 2. ¿Ustedes ya vieron testamentos? Sí, ayer vimos algo con la doctora Casal. Bueno, hoy vamos a ver las disposiciones testamentarias. ¿Había alguien más que se fue? Qué horror. Bueno, ya arranco, total, ya está. No vamos a perder tiempo ni ustedes ni yo. Bueno, me presento de vuelta. Mi nombre es Martín Pagni, yo soy docente de la casa desde hace muchos años, daba otra materia, hace unos años doy esta. Yo soy escribano público, así que la mirada que tengo yo con relación al derecho no es muy parecida a la de los abogados. Nosotros instrumentamos los actos jurídicos que son o que sirven para salvaguardar los derechos que la gente quiere. Una de las funciones que tenemos como escribanos al instrumentar es establecer la capacidad y la legitimación que tienen las personas para realizar determinados actos. Yo siempre les digo, ustedes no se van a recibir solamente de abogados, ustedes se van a recibir de algo más, se van a recibir de operadores del derecho. Ser operador del derecho es conocer el derecho y después poder desarrollarlo en el ámbito de actuación que ustedes elijan, que puede ser la abogacía desde sus estudios jurídicos, la escribanía, el poder judicial en sus diferentes ramas, la asesoría para empresas. Es muy amplia la función que nosotros tenemos y sobre todo como operadores. Pero con relación a lo que estamos viendo, en la parte que vamos a ver hoy, que son las disposiciones testamentarias y más que nada la interpretación de esas disposiciones testamentarias, ustedes vieron ya lo que es el testamento, cuál es la forma, me imagino, y sabemos que el testamento como acto jurídico, y acá volvemos, ¿qué tal Pascual? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? ¿Qué dice, doctor? Buenas tardes. Muy bien, Muy acá bien, andamos. Pascual. Unos minutos tarde, mis No disculpas. se preocupe, Pascual. Bueno, Gracias. estábamos hablando de lo que vamos a ver hoy, que son las disposiciones testamentarias, y les estaba contando que el testamento como acto jurídico es el acto más formal y solemne que tenemos en toda la legislación civil.
O sea, en la época de Vélez Sarsfield lo teníamos con mucho más casuística y con mucho más formalidad. Ahora lo tenemos desarrollado solamente con 2 formas de testamentos que ustedes deben haber visto, que es el hológrafo y por acto público, pero lo que yo quiero que para cuando empecemos a ver el tema que vamos a desarrollar hoy, que son las disposiciones testamentarias, lo que yo quiero que nosotros entendamos que en el lugar que ustedes estén como operadores jurídicos, hoy son estudiantes, pero mañana ya van a empezar a operar. Y en el lugar que ustedes estén, recuerden que este acto jurídico se ejerce con el cumplimiento de las formas que establece el código. La falta de cualquiera de las formas hace que el testamento sea nulo, de nulidad absoluta. ¿Y qué va a pasar si el testamento es nulo de nulidad absoluta? La voluntad del testador no se va a cumplir. Y si no se cumple la voluntad del testador, no se cumple con su deseo y él ya no va a estar para defenderse. Entonces los que vamos a defender la voluntad del testador somos los operadores jurídicos, como abogados, como escribanos, o lo que vamos a ver hoy, cómo los jueces deben interpretar esas disposiciones testamentarias cuando no son claras. Y el código, en estos puntos que vamos a ver, que en realidad no son muchos artículos. Si ustedes tienen el código en la mano, les va a ser más fácil. Si después estudian de un libro de texto o de un código comentado, pero lo que yo voy a hacer es ir comentándoles los artículos, para que los vayamos charlando, para que los vayamos entendiendo, y cuando ustedes los tengan que estudiar para el examen, sea simplemente un repaso, porque esto es lógica jurídica, y poder entender dónde estamos, porque en realidad el derecho sucesorio tiene muchas aristas, pero va por un camino, y ese camino es claro, y es lo que ustedes están estudiando ahora. Los artículos que yo les recomiendo que lean antes de leer este capítulo, esta clase, que es la unidad 5.1 y 2, relean el artículo 2277, que es el primer artículo del libro quinto, que les dice desde cuándo va a haber una sucesión, el 2279, el 78-79, que establece quiénes son los sujetos que intervienen, y después lo que vieron ayer, que es el 2462, que es el testamento. El testamento, que ya lo vieron ayer, es el contenido de este testamento, que es lo que vamos a ver ahora, como si fuera una torta. Bueno, ustedes vieron el molde, los elementos que tienen que tener, pero vamos a ver cuál es el contenido. Y a veces el contenido del testamento no es claro. Entonces, cuando ustedes asesoren, tengan en cuenta estos artículos que vamos a ver, que son del 2484 al 2493, están todos juntitos. Y teniendo en cuenta esto que es como una guía de lo que debemos tener en cuenta en el testamento, al momento de formalizarlo, nos va a servir a que al momento de la muerte del testador, que va a ser cuando se discuta, el juez tenga una base clara para poder interpretarlo y para poder efectivamente cumplir con la voluntad del causante. ¿Estamos hasta acá? Entiendo que sí. Bueno, el contenido del testamento lo configuran las disposiciones testamentarias, que es el punto de esta bolilla 5. Estas disposiciones no son más que la expresión directa de la voluntad del testador. Entonces, el contenido del testamento, que son las disposiciones testamentarias, no son más que la voluntad directa del testador. Y esta voluntad directa del testador debe ser autosuficiente, debe bastarse a sí misma. Por eso yo les digo, como escribano hacemos muchos testamentos. La gente viene, la escuchamos, le tomamos audiencias, vemos cuál es su voluntad, qué le preocupa, qué quiere, dentro de lo que quiere, qué se puede, si viola o no viola la legítima hereditaria. Ustedes ya saben perfectamente qué es la legítima, ¿verdad? Muevan la cabeza, aunque sea. ¿Saben lo que es la legítima? Sí, es la porción que le toca a los herederos
legitimario. Perfecto. Pero miren esto, escuchen esto. Esto es un minuto, no va a entrar en el examen, pero si fuera una clase presencial, a mí me gustaría decírselos, así que no me voy a privar de decírselos en este momento. Cuando Vélez escribe el código en 1869 y entra a regir en 1870, el promedio de vida de la gente era de 30 años. Entonces, los chicos quedaban huérfanos muy chicos, muy jóvenes. Por eso es que Vélez establece la porción legítima que teníamos hasta el 1 de agosto del 2015. Se podía disponer de un quinto cuando había descendencia, ¿verdad? Hoy, el promedio de vida de la gente es de 80 años. Entonces, en esa vida, esos hijos ya son mayores, pueden estar en mejor situación que sus padres, que es lo que uno espera como hijo, como padre, que sus hijos estén mejor que uno, que se puedan desarrollar. Así que esto que estamos estudiando ahora es muy dinámico y esta legítima disponible tal vez ustedes lo vean, se achique o se llegue a derogar. Hay muchos, no sé si proyectos, pero hay muchas inquietudes en este sentido. Así que esto que ustedes están estudiando ahora, que es tan mutable, que cambia permanentemente, los obliga a que van a tener que, los que abrazan esta profesión, van a tener que estudiar toda la vida. Y eso está buenísimo. Entonces sabemos que este contenido, que es la expresión directa de la voluntad, nos dice muchas cosas. Esa expresión directa porque no se puede dar un testamento por medio de un apoderado. El testamento es personal. Y hoy, el 2462, que deben haber visto ayer, establece en una mejor técnica de redacción que el contenido del testamento puede ser patrimonial o extrapatrimonial. ¿Esto qué significa? Nosotros pensamos el testamento siempre como si tuviera un contenido patrimonial. No tengo nada, ¿para qué voy a testar? Tengo solo mi casita, ¿para qué voy a testar? El contenido del testamento, que puede ser patrimonial o extrapatrimonial, es muy amplio. Yo les voy a decir. En este testamento, el contenido extrapatrimonial puede estar basado en el reconocimiento de hijos por testamento. Podemos designar tutores, podemos designar curadores, tutores para los menores de edad, curadores para los mayores de edad. Aunque no los designemos a los curadores, podemos darle al juez pautas interpretativas para que cuando nosotros no estemos, sepa quién puede o quién está más capacitado o quién directamente no está capacitado para ser un curador de las personas, de nuestros hijos, por ejemplo. Podemos disponer de nuestras exequias. Tenemos un capítulo muy importante en el código que fue incorporado en esta reforma, que yo les recomiendo que lean, que es a partir del artículo 50 a 61, que lo deben haber visto en parte general, pero está bueno que lo vuelvan a ver, porque acá se regulan todas las disposiciones personalísimas de la persona. Podemos disponer de nuestro cuerpo, de nuestra salud, qué queremos que hagan o que no hagan las personas que... Pero bueno, eso es motivo de otra clase. Lo que quiero que ustedes sepan es que es muy amplio el contenido extrapatrimonial que nosotros podemos disponer por testamento. Dentro de lo patrimonial, nosotros podemos instituir herederos universales, podemos instituir legatarios en legados particulares, transmitir cosas concretas. El Código Civil al final de esta charla nos da la posibilidad hasta de constituir un fideicomiso por testamento. Que a la gente le da miedo la palabra fideicomiso, pero no es tan terrible y ahora vamos a llegar, si me dan el tiempo necesario, para poder ir comentándole todos los artículos. Por testamento también podemos disponer mandas que estén sujetos a modalidades, por ejemplo a condiciones. Lego el campo que tengo en Balcarce si el legatario construye una iglesia. Este es un ejemplo de borda de los libros con los que estudiaba yo antes. Pero bueno, de Salvat, perdón, los Jean Vías.
También en esta parte, en estas disposiciones que ustedes van a ver, se regula, y esto es muy importante como marco, y esto lo van a volver a ver cuando lleguen a internacional privado, cuál es la ley aplicable en estos testamentos o para poder decidir con relación a la validez de estas cláusulas testamentarias, de estas disposiciones. Yo acá anoté. La ley aplicable, ustedes saben que la van a tener respecto al lugar y al tiempo de celebración del testamento. Respecto al lugar del testamento, la ley aplicable es la ley del otorgamiento. Por lo tanto, un testamento hecho en Argentina a partir del 1 de agosto del 2015 va a necesitar de determinadas formalidades como la presencia de 2 testigos. Si ese testamento fue hecho 3 meses antes, con la vigencia del Código de Vélez, 3 testigos. 3. Entonces, esa validez formal, en realidad, nosotros la tenemos en cuenta, porque al momento de la celebración, escribano que instrumenta, abogado que asesora o juez que interpreta, va a tener que tener en cuenta en qué momento se hizo el testamento y también en qué lugar. Con relación al contenido, bueno, estas son cuestiones que yo les recomiendo que relean el artículo 2466, que lo deben haber visto ayer con la doctora Casals. Bueno, a ver. ¿Saben la diferencia entre herederos y legatarios? Ya lo deben haber visto. El heredero tiene un llamamiento, que es por medio de la ley o por medio de un testamento. El legatario solo tiene un llamamiento por testamento. Yo tenía un profesor que nos decía, a la muerte de una persona es como si fuera una fiesta. Se llama a todos a que participen. ¿Quiénes van a poder entrar? Los que por ley son sus herederos legítimos, etc., o los que él llamó antes por testamento. Tenemos los herederos forzosos de antes, que hoy se llaman legítimos. ¿Quiénes son los herederos legítimos de una persona? El descendiente, el ascendiente y el cónyuge. Tenemos los colaterales, que no son legítimos, y tenemos a estas personas que concurren a esta fiesta, la vocación que tienen a sentarse en la mesa. Y los herederos tienen una vocación al todo, con un derecho de acrecer, y los legatarios, que son los que fueron invitados por testamento, solamente van a tener una vocación limitada a lo que el testador, a la parte que el testador o a la cosa que el testador lo invitó. Otro tema que es muy importante y es una diferencia entre heredero y legatario es desde cuándo se toma posesión de la herencia. Por eso yo les dije que es tan importante releer el 2277, que dice, la muerte real o presunta de una persona produce la apertura de la sucesión. O sea, los bienes no se quedan sin titular. Entonces, a la muerte de una persona, automáticamente asume esa posesión de los bienes los herederos forzosos. Los legatarios, que son los invitados por testamento, los llamados por testamento, van a tomar posesión de la cosa cuando se los ponga en posesión de la cosa. Deben solicitarla. Más allá de que ustedes después van a leer que pueden realizar actos conservatorios, etcétera, etcétera. El inventario. Pero bueno. Acá yo tengo en el programa disposiciones testamentarias, institución de herederos, sustitución de herederos. Entonces, en disposiciones testamentarias creo que es claro, tenemos que tener bien en claro que las disposiciones pueden ser patrimoniales o extrapatrimoniales, ahora lo tenemos en el código, pero en el código de Vélez dio lugar a bastantes discusiones, que ya están todas zanjadas. Ahora, vamos a hablar de la institución de herederos. La institución de herederos que nos pide el programa es la designación por parte del testador
de su sucesor a título universal. Es la designación por parte del testador. Acá nos queda claro, hay heredero instituido cuando el testador lo puso en un testamento. Entonces tenemos una disposición testamentaria por la cual se llama a una persona para sucederlo en la universalidad de sus bienes o en una parte alícuota. Si es en la universalidad, le vamos a llamar heredero, y si es en una parte alícuota, legatario. ¿Me siguen hasta acá, Pascual? Daniela, háganme así con el dedo y listo. Los artículos que vamos a ver ahora son muy interesantes. Si ustedes lo tienen a mano y lo quieren leer para ustedes, yo no se los voy a leer porque entiendo que ya los tenemos en el código. Yo lo que voy a hacer es ir explicándoselos. Y lo que me gustaría que ustedes, no ahora, porque esto es una charla, cuando estudien, entiendan que lo que vamos a ver ahora, en realidad, es una base que le da la ley al juez para interpretar, o sea, es una base que se la da al abogado, a ustedes, al escribano y al juez de cómo debemos interpretar o cómo debemos armar un testamento. Entonces, el día de mañana, cuando ustedes empiecen a trabajar y venga alguien y les diga, doctor, quiero testar, tengo esta inquietud, y ustedes se sienten tranquilos y escuchen, reciban esa voluntad y lo ayuden a armar sus disposiciones de última voluntad, que son sagradas, porque es lo que a la persona le preocupa en ese momento. Y cuando los vayan a ver a ustedes, se van a sentir como cuando ustedes se sienten a rendir examen. Van a estar preocupados o angustiados por una situación determinada. Así que estos que vamos a ver ahora, para mí, yo entiendo que son normas de interpretación que nosotros debemos tener en cuenta. Ustedes como abogados, como escribanos o como jueces siempre van a tener el libro en la mano, van a hacer sus escritos, sus escrituras, o el juez sus resoluciones, con el código en la mano, así que empiecen a acostumbrarse a tenerlo desde ahora. El artículo 2484 establece un principio general de institución y sustitución de institución de herederos, y dice: la institución de herederos y legatarios solo puede ser hecha por testamento y no debe dejar dudas sobre la identidad de la persona instituida. Acá nos está diciendo dos cosas fundamentales. Nos está planteando dos exigencias. Que solo puede, que la institución, o sea, instituir un heredero legatario solo puede ser hecho por testamento, que esto ya lo vimos como 8 veces, pero yo quiero que les quede bien fijado. Y debe ser hecha por el propio testador. ¿Qué significa? Se reafirma el principio relativo a que las disposiciones testamentarias deben ser una expresión personal de la voluntad del testador, y éste no puede delegarlas a un tercero por medio de un poder para que intervenga en su nombre. Hasta acá estamos claros, ¿verdad? Y otra cosa que establece es que la institución de heredero legatario no debe dejar lugar a dudas sobre la identidad de la persona. Y esto deriva de un principio de que tanto los herederos como los legatarios deben ser designados con palabras claras. Y la doctrina se ha expresado que si no es claro, por ejemplo, uno dice, lego mi casa de Mar del Plata a mi sobrino, y tengo 8 sobrinos. ¿Qué harían ustedes? Lego mi casa de Mar del Plata a mi sobrino fulano de tal, hijo de mi hermano, casado con fulana, DNI, quit, domicilio, todos los datos. O si no tengo todos los datos, puedo decir, dono mi casa de Mar del Plata a mi sobrino mayor o a mi sobrino, el primero que se recibió de abogado de toda la familia. O sea, la doctrina interpreta que pueden existir formas de identificarlos, aunque no sean claras y precisas. Ahora, nosotros como profesionales, cuando intervenimos
en la facción de estos actos de disposición de última voluntad, sabiendo la existencia del 2484, sabiendo que no podemos hacer que el juez se ponga a investigar quién es el sobrino mayor de este señor, vamos a sugerirle que ponga todos los datos completos. Hoy es más fácil, porque yo me meto en la computadora y puedo saber el quit, puedo saber un montón de cuestiones de esa gente, ¿verdad? Bueno. El 2485 establece casos especiales respecto a la institución y establece 4 casos. Dice, esto brinda un auxilio a la interpretación del alcance del otorgante, del testador. En las declaraciones que están acá, que si ustedes las leen van a decir, pero esto no pasa. Sí, esto pasa. Esto pasa y a ustedes les va a pasar y se van a acordar de mí y espero que se acuerden de ir a buscar el código antes de redactar. Dice, institución a favor de parientes. Este supuesto se configura cuando el testador establece quiénes son los parientes. La institución se entiende hecha a los del grado más próximo, según el orden de la sucesión intestada y teniendo en cuenta el derecho de representación, dice en la primera parte. Si a la fecha del testamento hay un solo pariente en el grado más próximo, se entienden llamados al mismo los del grado siguiente. Por ejemplo, hago un testamento y digo, lego todo o instituyo como herederos a todos mis parientes. Como una clienta mía, Esthercita, que hace 15 años que todos los años cambia el testamento. Porque ella no tenía marido, ni esposo, ni hijos, tiene varios bienes, Esthercita está impecable, pero en su momento le dejaba sus bienes a todas sus amigas. Y las amigas que estaban mejor de salud que ella se fueron muriendo de a poco. Y todos los años Esthercita cambia el testamento. Ahora le quedó el hijo de su mejor amiga, que realmente es quien la cuida, la lleva, la trae, etc. Pero miren cómo preocupa todo esto. Entonces, miren si uno hace un testamento y dice, instituyo a los parientes. ¿Cuáles son los parientes? Entonces, acá la ley nos da una pauta, los del grado más próximo. Si quedó un solo pariente, por ejemplo, mis parientes, yo tengo hijos, si no tuviera hijos, ¿quiénes son mis parientes? Mis hermanos. Pero si un hermano mío fallece antes que yo, la ley me dice, si queda el otro hermano, la ley me dice que por ese hermano que falleció van a venir en representación mis sobrinos. ¿Entienden? Esto nos lo dice la ley. Después tenemos, a ver, acá dice, si a la fecha del testamento hubiese habido un solo pariente en el grado más próximo, se entenderán llamados al mismo tiempo los del grado siguiente, confiriendo así una pauta interpretativa de la voluntad del testador, ya que al manifestar en plural parientes, se entiende que su voluntad era dejárselo a todos con eso. ¿Estamos? El otro párrafo dice, la institución a favor de simples asociaciones. Se configura cuando el testador alude genéricamente a la asociación u organismo que tiene por fin una determinada función. Por ejemplo, decir, dejo todos mis bienes presentes y futuros a, como a mí me gusta mucho hacer deportes, al club náutico. Pero no digo de Mar del Plata. O digo al club hípico, o al club de golf, o a la asociación Testigos de Jehová, o a quien sea. Pero no lo determino más que de manera genérica. Esto con un buen asesoramiento de ustedes abogados no va a suceder, pero sucede. Entonces, acá lo que nos dice es, instituyo como heredero al club tanto, la ley entiende que el legado va a ser hecho a favor de las autoridades superiores de la institución que sea, y la institución será la del último domicilio del testador. Si el testador no dice al club náutico de la ciudad de Mar del Plata, y el señor se murió en San Fernando y tenía domicilio en San Fernando,
el beneficiario de esta disposición va a ser el Club Náutico de San Fernando. ¿Me siguen? Son pautas de interpretación que nos da la ley cuando el testador no fue lo suficientemente claro. Y el testador puede no ser lo suficientemente claro porque puede estar enfermo, preocupado. Los que tenemos que tener esto claro somos nosotros como operadores jurídicos. ¿Estamos, Pascual? Dice, acá les leo la parte. La institución a favor de simples asociaciones se entiende hecha a favor de las autoridades superiores respectivas del lugar, del último domicilio del testador, con cargo de aplicar los bienes a los fines indicados por el causante. El otro caso es cuando la ley presume, cuando la institución es a favor de los pobres. Hay gente que tiene muy gran y buen corazón. Imagínense hoy, no hay fortuna que le pueda solucionar la vida a los pobres, pero hay gente que lega sus bienes a los pobres. ¿A qué pobres? Si no somos lo suficientemente claros, la ley nos da esta pauta y dice, la ley presume que dicha disposición se entiende hecha al Estado municipal. Y ahí se me caen los pelos. Del lugar del último domicilio del testador o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Debe entenderse que el deseo del testador ha sido que los bienes se distribuyan entre personas necesitadas, por eso se establece que este legado lo sea con el cargo de que los bienes se apliquen a los fines de asistencia social, ya sea de instituciones públicas o privadas. Si el día de mañana viene alguien a mi escribanía, que hace unos años una señora, una italiana, vino, pero ella tenía muy claro que su departamento del centro se lo quería dejar a una iglesia determinada, que asiste a los pobres, con la que ella siempre ayudó. Entonces, ¿qué hicimos? Nos metimos en Google, buscamos un montón de información y de datos, y ella lo dejó a esa institución en particular. Si uno no pone nada, esto va al Estado municipal o al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y vaya a saber quién controla que realmente la ejecución de ese departamento, de esos bienes, etcétera, realmente llegue a los pobres. Y yo lo que les quiero decir es muy común este tipo de disposiciones. Hay, por ejemplo, la obra de Don Orione. No saben la cantidad de bienes que tiene legados por gente que apoya a la institución. Casas, bienes, cuentas en el banco, o sea, lo que uno tiene. Entonces, esto que nosotros lo vemos acá y nos parece que es tan extraño, no es tan extraño, ustedes lo van a ver, y yo lo que quiero que ustedes interpreten, más que nada, que cuando a ustedes les toque intervenir en el asesoramiento jurídico y para prevenir cualquier tipo de problemas en el futuro, lean de vuelta estos artículos, y esto es una guía de lo que no hay que hacer, para que no lo interprete nadie, para que sea bien específico. El otro inciso dice, la institución a favor del alma del testador o de las personas. Esto más o menos está relacionado con lo de los pobres. Es cuando el testador deja uno o varios bienes o una parte alícuota a favor de su alma o a favor del alma de otras personas. La ley establece que el legado se hace a la autoridad superior de la religión a la cual pertenece el testador. Lo que yo les estaba diciendo recién con lo de Don Orione. Lo dejaría bien específico para que no sea una cuestión de prueba, para ver qué fe tenía este señor que falleció, y no tengamos que citar testigos, etcétera, etcétera, y acreditar que el señor en realidad no era testigo de Jehová, sino que era, qué sé yo, cualquier otra religión. ¿Me siguen hasta acá? Vamos con otro artículo. El 2486, que establece... Doctor. Sí, Pascual. Discúlpeme, ¿estas disposiciones son rigurosas para cumplirlas? O sea, ¿deben ser sí o sí así? Por ejemplo. No. Por ejemplo, un señor es socio del Club Náutico y estuvo
practicando deportes en el club, fue 20 años socio del club. Mañana se va y vive en Buenos Aires y muere allá. Entonces, supongamos que dona No, algo. no dona. Estamos hablando de legados, de testamentos. Sí, No sí. dona. No, Testa. perdón, dije Hace dona. un legado. No, está bien, porque Dije, es no, otro está mal. contrato, pero es para la vida. Me equivoqué, no. No, lega al club náutico sin especificar una propiedad. Pero el hombre en donde vive, en Vicente López, por ejemplo, hay otros club náuticos, pero él se lo donó a este club donde fue socio. No, Entonces, vamos de vuelta, Pascual. Vamos de vuelta. La Pero pregunta es, vamos de vuelta, Pascual. a ver, Usted va a ser abogado. Por lo tanto, los términos que aplica tienen que ser precisos. El Señor no dona. El Señor establece en una disposición testamentaria que instituye como legatario de su departamento en Playa Grande de Mar del Plata para el Club Náutico. Y el juez va a decir, ¿qué club náutico? Y al que fue 20 años a jugar al tenis. Bueno, pero no lo especificó. Entonces la ley, como una pauta de interpretación, se lo va a instituir al del último domicilio, como dice acá. Por eso yo les dije tantas veces, al momento de redactar el testamento y que les vayan a pedir auxilio a los profesionales del derecho, que vamos a hacer todos nosotros, esto lo tenemos que tener claro y decirles, ¿qué club náutico? Y al que fui toda la vida, bueno, especificalo. No importa que yo me muera con domicilio en otra ciudad, si yo tengo una disposición clara y precisa. Esto es para cuando las disposiciones no son precisas. Cuando yo le digo, dejo mis bienes a mi sobrino mayor. ¿Y por qué no pongo fulano de tal? Porque por ahí ese sobrino mayor muere antes que yo, y el mayor ahora es otro, que no era el que yo quería que me herede. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Pautas de interpretación. Estos no son donaciones, son legados, no tienen nada que ver. Porque yo dono y doné, porque es un contrato bilateral, recepticio, voluntario. El legado yo lo hago, mañana veo que mi sobrino no se portó bien con su papá y yo lo revoco y hago otro legado. O puedo hacer todos los legados que quiera, o puedo revocar todas las veces que quiera el testamento. Mire qué figura tan, que tiene que ver tanto con la voluntad de lo que nos va pasando en cada momento de la vida. ¿Quiere decirme algo, Pascual? está bien, yo dije dona, me equivoqué, no era... No, pero yo le digo porque acá tenemos que ser precisos. Sí, no era lo que quería Para el decir. futuro. No era lo que quería decir. O sea, esto se Perfecto. debe respetar, independientemente de que... ¿Y a usted qué le parece? Está en una norma. Y acá, si yo Perfecto. soy el Club Náutico de Mar del Plata y el otro es el abogado del Club Náutico de San Fernando, y los dos quieren el campo embarcarse, Y pues sí, en la terminal, y yo voy a hacer aplicar la ley, porque para eso está escrita. Entonces, mire qué importante que es la función nuestra como operadores al momento de ayudar a redactar un testamento, para que verdaderamente se cumpla la voluntad del testador. Yo no me voy a ir a Roma, ni me voy a ir a las culturas sajonas, pero la voluntad del testador era sagrada. Sin ir más lejos a las cuestiones tribales de los aborígenes de nuestro país. Las voluntades de los muertos se respetan. No es para que nos dé miedo, pero está dentro de nuestra cultura, de nuestro imaginario. Con muchísimos más artículos estaba en el Código de Vélez y redactado con muchas notas que ayudaban a la interpretación de la persona que debe decidir, que es el juez. Si ustedes son jueces, se van a basar en estas normas, pero es mucho más probable que seamos escribanos o abogados que jueces. Entonces tenemos que decir, bueno, a ver, sentate, ¿qué te preocupa? ¿Cómo es tu disposición? Bueno, ¿qué sobrino? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es? Y el testamento es una figura que cada vez más, como acto jurídico, se realiza, mucho más después de la pandemia. Yo el año pasado fue increíble cómo la gente empezó a ver cómo organiza su patrimonio. Y este año también.
2486, herederos universales. Esta norma enuncia dos supuestos: los herederos instituidos sin asignación de parte y el caso del testamento que instituye uno o varios herederos con asignación de partes y otros sin asignación de partes. Dice, los herederos instituidos sin asignación de partes suceden al causante todos por partes iguales. Si yo digo, instituyo heredero a fulano, mengano y sultano, esto es muy común, instituyo como únicos y universales herederos de todos mis bienes a futuros a fulano, mengano y sultano, los tres instituidos están instituidos por un tercio cada uno, por partes iguales. Y tienen vocación a todos los bienes de la herencia, porque yo no digo instituyo como heredero de todos los bienes que tengo en provincia de Buenos Aires. Los instituyo herederos es como, o sea, tienen vocación al todo, como dice la ley. Esto es una consecuencia de la vocación eventual del heredero a todos los bienes de la herencia. Y esta vocación a todos los bienes de la herencia implica que en caso de que él o los restantes, por ejemplo, yo instituyo heredero a fulano, mengano y sultano, y lego el departamento de Buenos Aires a mi sobrina y el departamento de Pinamar a mi sobrino. Entonces, ¿puede existir una institución donde, o sea, una disposición donde instituyo herederos a algunos y legatarios a otros? Sí, y es muy común. Entonces, si yo aparte, el día que me muero, lo único que tengo es el departamento de Buenos Aires y el departamento de Pinamar, y todo lo demás lo tuve que vender porque no me fue muy bien, estos instituidos herederos van a tener vocación al todo de lo que queda. ¿Estamos? Y después está, en la segunda parte de este artículo, los herederos instituidos con y sin asignación de parte. Dice, si el testamento instituye uno o varios herederos con asignación de partes y otros u otros sin ella, a estos últimos le corresponde algo que nosotros, o que la legislación llama el remanente. Entonces tenemos herederos de partes y herederos del remanente, de lo que queda. Y ojo, esto es muy importante cuando hagan un testamento, porque a veces instituimos herederos o legatarios de un montón de cosas, pero nadie dice qué pasa con lo que queda, a quién le queda. Porque acuérdense que el legatario no tiene vocación al todo, tiene vocación a la cosa legada. Entonces, si yo lego el departamento de Buenos Aires, el de Pinamar, pero me olvidé que tenía dos departamentos que estaban en construcción, donde tengo los derechos en un boleto, si yo instituyo herederos y legatarios, esos instituidos herederos van a tener vocación al todo. Ese todo entra al remanente de los bienes. ¿Me siguen? Sí, doctor, si en un caso como el que dijo usted, que se lega una parte o se instituye como herederos por una parte de los bienes y quedan bienes sin testar, ¿podría tomarse como un sistema mixto, o sea, parte Sí, intestada y pero parte testada, o no? a vos te voy a decir lo mismo que a Pascual. Quedan bienes sin testar. ¿Qué quisiste decir con eso? Porque en un examen te lo voy a preguntar. ¿Qué significa quedan bienes sin testar? En todo caso, Perdón. sin legar. En el testamento, ¿para quién guían? Sería, perdón, sí. A ver, decímelo de vuelta. Repetímelo, Cecilia. O sea, mi pregunta es, si se instituyen por una parte de los bienes herederos y por otra parte legatarios, y quedan bienes fuera del testamento, o sea, que no están volcados en el testamento, ¿para quién irían? ¿Podría ser un sistema? Esto justamente, la pregunta que vos me hacés es muy importante, porque yo, acá lo que venimos diciendo, justamente, por eso yo empecé la diferencia entre heredero y legatario. El heredero es el que tiene vocación al todo, y el legatario es el que tiene vocación a una cosa determinada. Sí, sí. Si yo instituyo legatarios de bienes, de partes, etcétera, de todos los legados que van a ver más adelante, hay un montón, esos legatarios van a tener derecho a eso. Pero si yo a la vez instituí heredero, el heredero va a tener vocación al todo, entonces no voy a tener remanente, porque el remanente
va a ser lo que queda. ¿Me siguen? Porque el heredero es universal. El legatario es particular. Aunque sea colateral, por ejemplo. O sea, por ejemplo, que le No, deja... pero no me mezcles, no me mezcles. No, porque yo quiero ayudarles a organizar la cabeza. A mí me falta el pizarrón que teníamos en la facultad. Vos me estás hablando del colateral, y acá el colateral no juega. ¿Por testamento tampoco? No O sea, juega, no porque no pero juega. Porque vos tenés si yo tengo una sucesión, si yo no hago nada, absolutamente nada, y me muero, a mí me va a heredar mis hijos y mi cónyuge, ¿verdad? Esa es la sucesión ab intestato, ¿verdad? Si yo me muero, no hice ningún testamento y no tengo ni ascendientes, ni descendientes, ni cónyuge, a mí me van a heredar los colaterales si tengo. Y si no tengo colaterales, el Estado. Pero acá eso no lo estamos hablando, acá estamos hablando de un testamento. Entonces, si yo tengo un testamento e instituyo herederos, por supuesto que desplacé a los colaterales, porque el colateral no es forzoso. Ahora, si ¿me seguís lo que te estoy diciendo? pero no podría instituirse como heredero en el testamento un colateral. Pero yo como heredero puedo instituir a quien quiera, puedo instituir a mi hermano, a mi primo o al vecino enfrente. Pero si yo no instituyo a mi colateral, como no es forzoso, no es legítimo, no puede involucrarse en el testamento, ¿entendés? Ahora sí. Yo puedo, o sea, bueno, pero esto es muy importante que ustedes lo entiendan de esta manera. Si yo en una disposición de última voluntad instituyo herederos de todos mis bienes presentes y futuros al señor que vende empanadas acá en la esquina, mis hermanos no van a poder decir nada. ¿Quién sería el único que podría decir algo? Un hijo o el cónyuge. Claro, los herederos legitimarios por la legítima hereditaria. Entonces se irán al juez y el juez ordenará, y de acuerdo a la acción de reducción, al señor que vende empanadas acá en la esquina le quedará, en mi caso, un 33% de mis bienes. ¿Ok? Sí. Pero, porque ellos son herederos legitimarios, pero mi hermano es un colateral, y si yo instituyo heredero al señor que vende empanadas acá en la esquina, mis hermanos colaterales no van a poder decir nada, porque no son forzosos, no están protegidos por la legítima hereditaria, que es una acción de protección. ¿Estamos, Cecilia? Sí, ahora sí lo entendí. Bueno, no, yo esto quiero que quede claro, porque esto es una elaboración que es general, que como les dije es un camino que está marcado, y cada caso es diferente. Pero si nosotros lo podemos tener claro en nuestra cabeza, cosa que no es fácil, por esto es una primera aproximación y ustedes lo van a estudiar, y por eso les traté de dar las pautas de cómo lo tienen que estudiar, nos va a ser más sencillo de entender. Tenemos órdenes sucesorios que son de orden público, pero acá, en el testamento, ese orden público va a estar presente, y es muy común en los testamentos que venga alguien y diga que está casado, que tiene 3 hijos, pero que en realidad él quiere proteger a uno de sus hijos, entonces lo mejora en la legítima disponible. O mejora en la legítima disponible a un hermano. La gente no hace disparates con su patrimonio, así que por eso no se preocupen mucho. Entonces, ¿qué pasa? Teniendo herederos legítimos, puede mejorar. Pero también hay mucha gente que no tiene a nadie, absolutamente a nadie. Entonces puede disponer a la persona. Miren, el otro día me llamó una señora que es muy grande y que le deja su casa a la persona que la asiste y que la cuida. Yo con esta señora ya tengo una entrevista la semana que viene para charlar acá en la escribanía, ella y yo, nada más. Porque yo tengo que determinar si esta persona realmente esa es su voluntad, o es la voluntad de la persona que la cuida, porque hay mucha gente que se aprovecha de la gente vulnerable, y de la gente grande cuando está sola es mucho más vulnerable.
Entonces tenemos varias audiencias antes de hacer un testamento, antes de que venga con los 2 testigos, que junto conmigo van a ser como oficiales públicos y vamos a decir que esta es la verdadera voluntad de la señora. Porque cuando esta señora se muera y aparezca alguien y piense que tiene mejor derecho, la señora no va a estar para defenderse. Entonces tenemos un instrumento que tiene un montón de variables y las disposiciones son tan amplias que si no son completas, no están claras, nos está dando las pautas para que las interpretemos. Pero todo esto va a estar dentro de lo que ustedes ya vienen estudiando, que es el orden público sucesorio, donde tenemos diferentes órdenes, diferentes formas de llegar, diferentes llamamientos. Los llamamientos los vamos a hacer por este instrumento, pero como vimos que tenemos testamentos por acto público y hológrafos, muchas veces la gente en su soledad, en el testamento hológrafo, puede establecer en un testamento cláusulas que no sean claras. Yo no creo que esto suceda en un testamento realizado por escritura pública, porque el escribano se lo va a advertir, o va a venir, si tiene un patrimonio importante, con su abogado, con su letrado. Pero bueno, acá tenemos diferentes pautas. Yo quiero llegar a cosas que a ustedes les va a gustar más. El 2487 dice casos de institución de herederos universales. Acá la norma habla de la institución de herederos universales, dice que no requiere el empleo de fórmulas o términos sacramentales. Exactamente. Si bien el testamento como instrumento o como acto jurídico es formal y solemne en cuanto a la forma, la estructura, lo que debe tener. Si es hológrafo, tiene que ser por escrito, de puño y letra del testador, con fecha y lugar de celebración. Después la jurisprudencia entiende que si yo pongo Navidad del año de la pandemia, del siglo XXI, van a entender que fue realizado el 24 de diciembre de 2020. O del segundo año de la pandemia, o del día que Alberto puso las restricciones. Bueno, hay que ser más claro. Tal día, Mar del Plata, 21, hoy hace 29 años que me recibí en la misma facultad de ustedes. 21 de mayo de 1992 me recibí. Bueno, tienen que ser claros, pero si no somos claros, que pongan en el testamento a los 29 años que me recibí de abogado. Bueno, irán a buscar el título. Pero ¿qué les dije yo al principio? Que estos testamentos tienen que ser autosuficientes. Entonces, que se basten a sí mismos. Si falta la forma, tenemos un problema. Entonces, acá lo que nos dice es, a ver que me perdí, enuncia el modo en los que se debe reputar. Por ejemplo, lego, instituyo, o sea, en el testamento, ¿quién habla? El testador. Entonces el escribano lo redacta y va a decir que me dicta sus disposiciones de última voluntad que quedan redactadas de la siguiente forma, que se llama como queda dicho, fulano de tal, que nació en Córdoba en tal fecha, que es hijo de fulano y mengano, que se encuentran fallecidos o que se encuentran vivos, que tuvo descendencia, que no tuvo descendencia, que no reconoce ninguna descendencia, o que tiene 2 hijos, que uno prefalleció, que tiene nietos. Esta es la historia de cada uno que ustedes van a redactar. Pero después no hay una fórmula sacramental. ¿Pero qué podemos decir? Que instituyo como único y universal herederos de todos mis bienes presentes y futuros al vecino de la esquina, fulano de tal, DNI, quit, etcétera, etcétera, domicilio. O que instituyo como únicos herederos de todos mis bienes presentes y futuros a los hijos de mi hermano, fulano, fulano, mengano y sultano. O que lego, o que instituyo herederos y lego mi casa de Mar del Plata a mi novia, fulana de tal. Y si dentro de 2 años me peleo con mi novia y no le quiero dejar nada porque mi novia justo empezó a salir con el que vende empanadas en la esquina y yo me enteré tarde, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Pascual, con ese testamento? Daniela, lo revocamos. Se revoca. Se revoca. Y ustedes, yo les voy a preguntar, porque si fuera el examen se los preguntaría. Yo no les voy a tomar examen, pero yo les preguntaría,
¿Y cuál es la forma de revocar los testamentos? Ir de nuevo a la escribanía. Bien, eso se llama sentido común. Con otro testamento, con otro testamento. Exacto. Ni Vélez ni el código nuevo establecen la forma. ¿Saben cuál es la forma? La misma solemnidad del acto, porque es tan gravoso que yo le deje todo al vecino de la esquina y a mi novia, como que se lo saque. Entonces, la forma es exactamente la misma que la que me dijo Daniela. Los dos testigos, la escritura pública, la inscripción, etcétera, etcétera. Y después puedo hacer un nuevo testamento o no, y dejo todo como está. Pero si lo revoco, la revocación es expresa. Muchas veces la gente viene en su testamento, en una disposición, dice que dejo sin efecto la escritura de testamento en número tal, de tal fecha, celebrada ante tal escribano, e inscrita en el registro de testamentos bajo el número tal. Y otros dicen que dejo sin efecto y revoco cualquier otro testamento que haya realizado con anterioridad. Y está el otro que hace un testamento y se olvidó, o no se olvidó, pero no dijo nada, y no revoca nada. Entonces, el juez va a tener que interpretar que las disposiciones que no contradigan las del primer testamento van a ser válidas y se van a superponer. Entonces es más fácil cerrar y abrir y dar de vuelta. Lo que acá les dice el artículo, que no existe una forma sacramental. Uno puede decir lo que quiere y el juez lo va a tener que interpretar. Entonces, acá tenemos 3 incisos. El primer inciso dice, la atribución de la universalidad de los bienes de la herencia, aunque se limite a la nuda propiedad. Esto es así. Esto es muy común. Puedo poner que lego. Lo único que tengo, por ejemplo, instituyo como único y universal heredero a mi sobrino, fulano de tal, DNI, argentino, nacido, casado, domiciliado, etc., todos los bienes. Pero que lego el usufructo del inmueble, sede de mi vivienda, a mi pareja, a mi novia, a un sobrino del inmueble ubicado en tal lugar. Entonces nosotros, que ustedes lo estudiaron en reales, podemos desmembrar el dominio y podemos constituir derechos reales en estas cláusulas testamentarias. Entonces se puede legar la nuda propiedad de los bienes a uno, o instituir herederos de la nuda propiedad de los bienes, y legar o constituir el derecho real de usufructo a favor de alguien. Ese derecho real de usufructo a favor de alguien solamente lo va a poder utilizar esa persona, no sus herederos, porque saben perfectamente que no podemos instituir herederos del heredero. Entonces, esta primer parte, el inciso A del 2487, dice: la institución de herederos universales no requiere el empleo de fórmulas sacramentales, y lo constituyen: A, la atribución de la universalidad de los bienes de la herencia, aunque se limite la nuda propiedad. ¿Qué nos dice? Podemos asignarle la nuda propiedad a una persona determinada por un legado. El legado de lo que reste después de cumplidos los demás legados. Esto se llama el residuo. Dice, la doctrina denominó legado de remanente, lego. Después de que hice todos los legados, de todo lo que queda, le lego el remanente a fulano de tal. ¿Me siguen? Y los legados que absorben la totalidad de los bienes y el testador confiere a los legatarios el derecho de acrecer. Esto, miren, que acá tenemos un poquito de reales, un poquito de contratos. Dice, esto es cuando el testador ha efectuado varios legados particulares, pero les confirió el derecho de acrecer, en cuyo caso los legatarios se reputarán herederos universales. Por ejemplo, yo le lego una casa a uno, una casa a otro y otra casa a otro. Bienes.
Puede ser la virome, un cuadro o una casa, que es lo que nosotros tenemos en el imaginario, que el testamento siempre es por algo de muchísimo valor. Y por ahí tiene mucho más valor algo afectivo. Si nosotros instituimos que los legados que absorben la totalidad de los bienes, o establecemos estos legados con derecho de acrecer, si uno que recibió la virome renuncia al legado, no le interesa, o se muere, pero nosotros dejamos que los demás acrecen en ese legado, todos los bienes se van a absorber de esta manera. Entonces dice, los legados que absorben la totalidad de los bienes y el testador confiere a los legatarios derecho de acrecer. Esto hay que tener en cuenta. El derecho de acrecer no solamente es sobre los herederos instituidos herederos, sino también sobre los instituidos legatarios. El 2488 habla de heredero de cuota. Bueno, esto es toda una evolución jurídica que yo no se las voy a contar porque a las 9 tengo gente en casa y tengo que ir a cocinar. Esto es toda una discusión que cuando ustedes esto lo lean de cualquier libro de texto, de cualquier manual, van a ver una figura que desapareció del Código Civil y Comercial, que era el legado de cuota. El legado de cuota desapareció, pero apareció el heredero de cuota. ¿Por qué? Porque el legado de cuota daba más confusión a lo que es el heredero de cuota. Yo a ustedes les dije, puedo instituir herederos de todos mis bienes presentes y futuros a mi sobrino fulano, mengano y sultano, con derecho de acrecer, de la nuda propiedad, de todo lo que se me ocurre. Pero ¿qué es el heredero de cuota? Instituyo como heredero de 1/3 de todos mis bienes presentes y futuros a fulano. O del 90%, o del 82% de la virome. ¿Me siguen? Entonces, el Código Civil había dado lugar a un montón de discusiones con el tema del legado de cuota, donde yo lego un bien determinado o una parte indivisa de un bien determinado. Entonces, bueno, hubo muchas discusiones, el 2488 dice que se conecta con el 2288. Pascual, ¿tenés el 2288 a mano? 2278. Ya lo estoy buscando. Dale, así lo leemos entre todos y dejo de hablar. 2278. 2278. ¿Lo leo? Dale. 2278. Heredero y legatario. Concepto. Se denomina heredero a la persona a quien se le transmite la universalidad o una parte indivisa de la herencia. Legatario al que recibe un bien particular o un conjunto de ellos. Bien. Y ese es el artículo. Bueno, entonces, este 2278 que vos acabás de leer es el que termina con toda la discusión que venía de Vélez, que si el heredero de cuota o el legatario de cuota. Y acá vamos a leer primero el artículo. El 2488 dice, los herederos instituidos en una fracción de la herencia no tienen vocación a todos los bienes, excepto que ésta debe entenderse que el testador ha querido conferirles ese llamado para el supuesto de que no puedan cumplirse por cualquier causa las demás disposiciones testamentarias. Entonces, nosotros vimos al principio que el heredero tenía vocación al todo. ¿Se acuerdan? El heredero de cuota no. Es como un legado, tiene vocación a esa cuota. Salvo que se produzca que el testador quiso conferirle el llamado para el supuesto de que no pueda cumplirse por cualquier causa las demás disposiciones. Si la adición de las fracciones consignadas en el testamento excede la unidad, se reduce. Estas son cláusulas de interpretación. O sea, si yo digo, le dejo a Pascual
el 60% de todos mis bienes presentes y futuros. A Cecilia, el 30% de todos mis bienes presentes y futuros. Y a Daniela, el 50% de todos mis bienes presentes y futuros. Si yo sumo 60, 50 más 40, pasé la unidad. Entonces todos se van a reducir en esa proporción. ¿Me siguen? Y lo que dice después es exactamente al revés. Si les dejo todo, pero a vos te dejo el 50, a vos el 20 y a vos el 20, ¿qué pasa con el 10? Entonces todos acrecen en la misma proporción. Esta es la norma de interpretación, que yo se las quiero explicar así, porque ustedes la van a leer y no van a entender un pepino, y la van a pasar de largo, como la pasé de largo yo cuando iba a la facultad. Y es tan importante al momento de ponernos a trabajar, y más que ahora está mucho más claro. Entonces dice, los herederos instituidos, ahora que les expliqué esto, vamos a pensar. Los herederos instituidos en una fracción de la herencia no tienen vocación a todos los bienes, excepto que debe entenderse que el testador ha querido conferirles ese llamado para el supuesto de que no puedan cumplirse por cualquier causa las demás disposiciones testamentarias. Si la adición de las fracciones consignadas en el testamento excede la unidad, se reducen proporcionalmente hasta ese límite. Si la suma de las fracciones no cubre todo el patrimonio, el remanente de los bienes corresponde a los herederos legítimos y a falta de ellos a los instituidos. Entonces, si yo les dejo todos mis bienes, ponele a Pascual el 50, a Daniela el 10 y a Cecilia el 10, tengo el 70. Si tengo, como dice acá, perdón, que ya me mareé, a los herederos legítimos, si tengo un remanente y tengo herederos legítimos, eso va a los herederos legítimos. Pero si no tengo herederos legítimos, acrecen los herederos de cuota, en la misma proporción en que se les había asignado. Nada más que eso. ¿Me siguen hasta acá? Hagan así con el dedo, a los que veo. Entonces sería, por ejemplo, el 30 quedaría 15 para cada uno, en ese caso. No. El 30 restante, digo. No, el 30 resta en la misma proporción. En la misma proporción. Tendrán que sentarse a sacar las fracciones. Si yo le dejé 50 a uno, 10 a otro y 10 a otro, y me sobran 30, no es que esos 30 se van a dividir en 3. Porque hay una clara intención de que yo quise mejorar a Pascual. Entonces sí. Pascual se llevará la proporción, que no sé porque yo apenas sé sumar, pero será la misma proporción. No es que es por mitades o por partes iguales, no lo dice así, lo dice bien clarito. Ya le quieren sacar cosas a Pascual y todavía no heredaron. En proporción a sus cuotas. En proporción. Claro, de acuerdo a la cuota. Chicos, yo les digo porque ya lo vengo estudiando hace mucho y ya me gusta y todo. Cada palabra tiene un sentido. No lo estudien nunca de memoria, pero siempre tenganlo en la mano porque cada palabra tiene un sentido. Y en los exámenes que yo he visto, que son bastante muleros porque son multiple choice, lean muchas veces el código, entiéndanlo, entonces después, cuando tengan que responder, porque ahora no son multiple choice, son... El nuestro fue oral el primero, no sabemos el segundo cómo va. Mejor para ustedes. Yo cuando vi los multiple choice dije, esto está buenísimo si lo puedo hacer con el código en la mano, porque yo acá en la escribanía trabajo con el código en la mano. Uno sabe, tiene los principios en la cabeza, pero nada más. Después decís, a ver cómo es esto, lo lees, porque para eso estás, para leerlo e interpretarlo. Acostúmbrense. Bueno, el 2489, derecho de acrecer. Yo entiendo que ustedes saben qué es el derecho de acrecer, porque lo estudiaron en donaciones seguramente. Entonces esta norma establece los alcances del derecho a los herederos y a los legatarios. Y dice, se dispone que cuando el testador instituye a varios herederos en una misma cuota o atribuye un bien conjuntamente a varios legatarios,
cada beneficiario aprovecha proporcionalmente de la parte perteneciente al heredero legatario cuyo derecho se frustra o caduca. Entonces, si yo instituyo como universales herederos de todos mis bienes presentes y futuros a Pascual, yo les digo Pascual, Daniela y Cecilia porque son los únicos tres que abren la boca, así que yo la clase se las estoy dando a ustedes, los demás veo cuadraditos, perdónenme los demás. Entonces, si yo instituyo como heredero a Pascual, a Daniela y a Cecilia con derecho de acrecer entre ellos, y alguno de los tres se muere antes que yo, o simplemente renuncia a la herencia porque no le interesa tener nada mío, ese tercio sí se va a distribuir en partes iguales entre los que queden. ¿Me siguen? Acrecen a los otros. Esto sucede en el heredero y en el legatario, siempre y cuando en el testamento se deje constancia que es con derecho de acrecer. Si no, ¿qué pasa? ¿Quedaría vacante? Perdón, me parece que me fui, que dije cualquier cosa. No, Cecilia, puede ser. Por eso mismo. O sea, esto no sucede porque la gente quiere proteger sus bienes y quiere dejárselo a la gente que quiere. Entonces dice, yo se lo dejo a mis sobrinos, pero hay uno que me va muy bien y por ahí no le interesa tener una parte proporcional de esta casa. Entonces, si él renuncia, escribano, ¿qué hago? Y queda vacante. Entonces que se lo absorban las hermanas, que les va a ir. Entonces dejamos con derecho de acrecer entre ambos. También puede morir. ¿Y qué pasa si se muere un heredero? Si tuviera herederos, o sea, por ejemplo, si tuviera hijos, sería por representación del heredero fallecido. Muy bien, pero yo no quiero que hereden los hijos de esa persona. Yo se lo quiero dejar a mi sobrino, no a sus hijos o a su esposa. Lo bueno de esto es que podemos hacer de todo. Entonces, ahora, esta es la introducción a lo que viene. Les quiero leer este artículo que es cortito, derecho de acrecer. Cuando el testador instituye a varios herederos en una misma cuota o atribuye un bien conjuntamente a varios legatarios, cada beneficiario aprovecha proporcionalmente de la parte perteneciente al heredero legatario cuyo derecho se frustra o caduca. Los favorecidos por el acrecimiento quedan sujetos a las obligaciones y cargas que pesaban sobre la parte acrecida, excepto que sean de carácter personal. El derecho de acrecer se transmite a los herederos. ¿Estamos? 2490 dice, la muerte del colegatario de usufructo posterior a la del testador no produce el acrecimiento de los otros colegatarios, excepto disposición en contrario del testamento. Entonces acá establecemos una dinámica en el derecho de acrecer cuando nosotros le damos de una misma cosa. Cuando el testador instituye a varios herederos en una misma cuota o atribuye un bien conjuntamente a varios legatarios, entre ellos se acrecen. O pueden ir. Pero miren lo que dice este artículo, el 90. Cuando la muerte del colegatario de usufructo posterior a la del testador no produce el acrecimiento de los otros colegatarios excepto disposición en contrario. Entonces, estas son formas que nos está dando el código de cómo lo tenemos que redactar. Si nosotros vimos unos artículos anteriores que podemos legar el usufructo a una o varias personas, tenemos que dejar constancia que en caso de fallecimiento de estos colegatarios acrecen, o no. Y esto nos está diciendo el 2490. Pero yo quiero llegar más rápido acá, al 2491, que es lo que hablábamos con Cecilia, que es la sustitución. Y acá en la sustitución
tenemos que tener en cuenta, y esto pasa muchas veces, donde se hace un testamento y podemos poner, por ejemplo, que instituyo heredero de todos sus bienes presentes y futuros a mi sobrino fulanito, individualizo a mi sobrino. Y dejar constancia, que en caso de que no pueda o no quiera, de que no pueda, ¿qué puede ser? Que se haya muerto, que se haya incapacitado, o que simplemente no quiera. Yo lo puedo sustituir. Entonces, instituyo heredero a fulano, y para el caso de que no pueda o no quiera, se sustituye en otra persona. Y para el caso de que no quiera o no pueda, en otra. ¿Estamos? Esta sustitución se llama sustitución vulgar. Y esta sustitución está permitida por la ley. Esto se los digo y lo tenemos que tener en cuenta porque ustedes tuvieron la gran desgracia de no dar derecho romano. Cuando yo iba a la facultad, si no dabas derecho romano no podías empezar a cursar los civiles. Era como un examen de ingreso encubierto. Que vos cuando dabas romano no entendías nada, pero romano la ibas entendiendo cada vez que ibas dando una materia y decías, esto era así en el derecho romano. ¿Qué pasa? En el derecho romano, los romanos que eran muy inteligentes, prohibieron, tenían principios, y todo esto viene del derecho romano, principios muy férreos, como por ejemplo, prohibir la sustitución de heredero, pero no en esta sustitución vulgar que yo les estoy diciendo. Lo que los romanos no permitían era designarle heredero al heredero, porque si no los bienes nunca terminaban de circular. O sea, yo soy dueño de esta oficina y digo, en caso de que yo instituyo heredero a fulano. Cuando muera fulano, instituyo heredero a sus sobrinos. Y cuando mueran sus sobrinos, instituyo herederos a sus vecinos. ¿Estamos? Eso se llama la sustitución fideicomisaria, que el derecho romano la prohibía y en nuestra legislación también está prohibida. Que no quiere decir que se confundan con lo que viene después con fideicomiso testamentario. Entonces, tenemos una sustitución vulgar, que es establecer el testador para el caso de que la persona que uno designa no quiera o no pueda designar a otro o a otros, pero solamente para el caso de que no pueda o no quiera. Y otra muy distinta es designar un sustituto a los herederos, o sea, esa sustitución fideicomisaria, que es designar heredero al heredero. Esto está prohibido en Roma y ahora. ¿Por qué? Porque la riqueza tiene que circular. La riqueza, no imaginen grandes patrimonios, que puede ser que existan, pero cualquier cosa que constituya el patrimonio de una persona tiene que circular. Entonces, el artículo dice, 2491, la facultad de instituir herederos o legatarios no importa el derecho de imponer un sucesor a los instituidos. La disposición que viola esta prohibición no afecta la validez de la institución y tiene eficacia si puede valer en alguno de los dos casos del párrafo siguiente. Y dice, el testador puede subrogar al instituido para el supuesto de que éste no quiera o no pueda aceptar herencia o legado. La sustitución establecida para uno de esos casos vale para el otro. Dice, el heredero o legatario sustituto queda sujeto en las mismas cargas y condiciones impuestas al sustituido si no aparece claramente que el testador quiso limitarlas al llamado en primer término. Entonces, puede ser que la herencia que uno deja sea un clavo. Entonces digo, yo instituyo heredero o legatario a X, con el cargo de que pague toda la deuda que tengo con el Banco de la Nación Argentina, o con el cargo de que construya una iglesia en el campo de Otamendi. Para el caso de que no quiera o no pueda,
porque no tiene plata para construir la iglesia, o el panteón, o la escuela, o lo que se me ocurra, el cargo que uno imponga, al segundo, al que sustituyo para el caso de que no pueda o no quiera, puedo establecer las mismas cargas, o decir, bueno, en caso de que fulano no quiera o no pueda, mengano lo libero de la carga de construir la iglesia, porque si no, nadie va a querer aceptar mi herencia. Todo esto se puede hacer, pero todo esto yo quiero que ustedes vean que surge de nuestra legislación. Y esto lo tenemos que tener claro cuando viene alguien a plantearnos una forma de organizar su herencia. Esta sustitución, que se llama sustitución vulgar, está permitida. El 2492 establece la sustitución de residuo. Dice que no es válida la disposición del testador por la que llama a un tercero a recibir lo que reste de su herencia al morir el heredero legatario instituido. La nulidad de esta disposición no perjudica los derechos de los instituidos. Entonces, esta es una derivación de la prohibición del 2491 y es de ningún valor la disposición del testador por la que se llama un tercero a recibir lo que reste de la herencia a la muerte del heredero legatario instituido. Los derechos de los instituidos herederos o legatarios van a ser válidos, lo inválido es el llamado al tercero por la aplicación de la regla que impone que lo útil no está viciado por lo inútil, dice el código. Entonces, esta sustitución de residuo no es válida y es la disposición del testador por la que llama a un tercero a recibir lo que reste de la herencia al morir el heredero o el legatario. Es lo que nosotros de Roma llamábamos sustitución fideicomisaria. Está prohibida. ¿Estamos? Ahora vamos a lo importante. A lo que cuando uno estudia dice esto es un bodrio, esto no me va a tocar nunca en mi vida profesional, y les puedo asegurar que sí les puede llegar a tocar si ustedes lo entienden, y uno como operador jurídico lo que hace es proponerle a nuestros requirentes soluciones. Y esto que tenemos en el 2493 es una solución. Hoy lo tenemos en un artículo del Código Civil y Comercial, lo tuvimos a partir del año 1995 en una ley hoy derogada, pero que fue una ley muy importante, no quiere decir que haya sido buena, pero fue muy importante, que fue la ley 24.441 del 95, que era una ley ómnibus, que estableció diferentes figuras que hoy a 25, 26 años se desarrollan en nuestro país, pero que en su momento nos parecían raras. La ley 24.441 establecía el fideicomiso como figura, el leasing y la ejecución especial hipotecaria. Vos, Pascual, te vas a acordar que en los años 90, en la época del menemismo, no paró de entrar plata a nuestro país, porque se vendieron todas las empresas, porque pasó un montón de cuestiones que hicieron que el país estaba muy solvente. Hoy estamos pagando las consecuencias, ojo. Pero en ese momento, que teníamos una convertibilidad, que era una gran mentira, pero que teníamos una convertibilidad, estas son opiniones personales mías, como las viví, se las puedo contar por lo que yo viví. No había inflación, había mucho dinero disponible, no había negocios, porque las cosas era raro, como todo en nuestro país. Eso duró muchos años. Y en el medio de esta convertibilidad que empezó en 1991, en 1995, Cavallo y compañía, en esa época, se establece una ley de convertibilidad, una ley que es la ley ómnibus 24.441, que era un disparate, pero que algunas de esas cosas quedaron en nuestra legislación. Una era la creación de como forma de acceso a la vivienda, que era el fideicomiso, que hoy lo tenemos en nuestro Código Civil y Comercial. Otra figura era el leasing, que entró con la 24.441, después desaparece de la ley, tiene una ley especial, después desaparece de la ley especial, y hoy lo tenemos como un contrato comercial en nuestro Código Civil y Comercial.
Y para todos los créditos hipotecarios había una figura que está vigente todavía, porque hay ejecuciones de esa época, que se llamaba ejecución especial hipotecaria, donde, imagínense, los capitales que venían del extranjero a prestarle plata a nosotros, en una legislación donde los códigos procesales no se ayornaron, igual que ahora. Nosotros tenemos un código civil y procesal y comercial que dicta normas procesales, y los códigos provinciales, que es la facultad delegada que tienen la ley local que dictar sus normas procesales, no se ayornó a las normas del código civil y comercial. Bueno, en esa época pasó lo mismo. Entonces teníamos ejecuciones de la ley 24.441 en créditos hipotecarios, donde los extranjeros, los americanos, ingleses y otras legislaciones que vinieron a prestarnos plata, decían, bueno, yo te presto plata, pero si no me pagás, te ejecuto y te saco la casa. Pero no en un proceso judicial argentino que puede tardar 10 años. En un proceso especial, un proceso de ejecución hipotecaria muy rápido. Se dictó que era inconstitucional, que violaba todo lo que ustedes quieran. La realidad es que esa era una ley ómnibus. Y en la figura que queda en el fideicomiso, que hoy lo tenemos regulado a partir del artículo 1666 del Código Civil y Comercial, que Vélez lo trata en el 2662 de su Código Civil, y no le gustaba nada la figura del fideicomiso, por lo tanto no se desarrolló en nuestro país, porque entendía que en un país tan amplio la riqueza debía circular. Vélez no lo desarrolla, le dedica un solo artículo que la ley 24.441 se encargó de derogar del Código Civil, y establece toda una figura. Dentro de esos fideicomisos de desarrollos que ustedes lo van a ver, y la verdad que hoy por hoy hay muchos desarrollos inmobiliarios que son realizados por fideicomisos inmobiliarios, de administración. También tenemos fideicomisos de garantía, o sea, es una figura, un contrato muy dúctil que sirve para el desarrollo, para garantizar. En vez de hipotecas, garantizamos transfiriendo el dominio fiduciario a un patrimonio de afectación. Pero lo importante que trajo la 24.441 y se desarrolla acá en el artículo, que es el último, les prometo que ya los libero, que es el 24.93, es el fideicomiso testamentario. Díganme que estudiaron fideicomiso en reales, que lo saben perfecto, que saben quién es el fiduciario, el beneficiario, el fideicomisario y el fiduciante. Díganme que sí. Sí. Porque la figura esta tan novedosa es que podemos constituir este tipo de contrato por testamento para que empiece a regir a partir del fallecimiento del causante. Y esto sirve, por ahí, yo no quiero decir países más desarrollados porque somos todos desparejos. Entonces, en países que para nosotros son primer mundo, jurídicamente no aceptan matrimonios igualitarios, que nosotros lo tenemos por ley desde el 2010. Francia, por ejemplo, estados de Estados Unidos. No tienen un montón de derechos incorporados a su legislación que nosotros, que somos tercer mundo, anoche lo terminamos de comprobar. Si estuviéramos vacunados, hoy podríamos andar por la calle. Yo no me quejo, me preocupan ustedes los más jóvenes, los que se van a recibir sin poder estar con sus compañeros, si esto sigue así. Entonces, tenemos normas muy desarrolladas y gestiones que no están muy desarrolladas. Este 2493 ya lo teníamos desde 1995 en una ley especial, que se deroga porque forma parte del texto del Código Civil y Comercial. Y si ustedes ven películas americanas, la palabra fideicomiso nos remonta, uy, se murió y tiene el fideicomiso y le dejó todo al gato, al perro.
esos países la gente tiene que morir testada y tiene que morir con su patrimonio organizado, porque si no hacen fideicomisos cuando son jóvenes todavía, los impuestos que tienen que pagar por la transmisión de bienes de la herencia son tan pero tan confiscatorios que organizan sus patrimonios en vida por medio de estas figuras que allá son desarrolladas por bancos o por instituciones fiduciarias que tienen una entidad. Si ustedes prestan atención, cuando vean películas generalmente americanas, van a ver que siempre en algún punto, si hay un muerto, el fideicomiso es el que responde o es para quedarse con los beneficios. Este 2493, que ahora lo vamos a leer y que yo les voy a hacer un esbozo, instituye que por testamento se puede crear esta figura, que generalmente puede ser una figura de protección, y esto acá no tenemos instituciones que desarrollen estos fideicomisos en Argentina, pero generalmente es para la protección de personas con capacidad restringida, con personas que por ahí van a heredar un patrimonio, con personas que no tienen quien les administre ese patrimonio. Y este es el padecimiento de mucha gente que nos dicen, mira, tenemos un hijo con determinado problema, pero no me llevo bien con mi hermano, o no tengo parientes, y tengo miedo que ante mi fallecimiento, ¿qué hace? ¿Quién es la persona que va a poder desarrollar este patrimonio? Entonces, todas las normas del fideicomiso que ustedes me dijeron que se acuerdan de reales, de quiénes son los sujetos, quién es el fiduciante, que es el administrador, el fiduciario, que es el administrador, el fiduciante, quien establece ese patrimonio de afectación, que tiene una protección especial, el beneficiario, que puede ser la persona que cobre esos créditos para mantener a estos chiquitos, o a la persona que después va a ser el fideicomisario. Lo importante es que tenemos que acordarnos que en la parte del 1666 en adelante, el contrato de fideicomiso tiene un plazo de duración de 30 años. Muy bien. El plazo máximo, muy bien, Cecilia, el plazo máximo de duración es de 30 años. Pero ese fideicomiso puede durar en la medida de que existan personas menores. A los 30 años van a ser mayores. Pero cuando existen personas con capacidad restringida, mientras dure esa falta de capacidad o esa restricción a la capacidad, que puede ser mayor a 30 años. Entonces esta es una solución que yo no le encuentro novio, pero existe la solución, porque cuando uno estudia y estás acá en la escribanía y dices, me encantaría antes de jubilarme hacer un fideicomiso testamentario. He hecho 2 fideicomisos de organización patrimonial, que hoy se llaman protocolos del artículo 1010, protocolos familiares, pero en la época que teníamos el otro código, eran fideicomisos de protección familiar. No he tenido la posibilidad, porque no me ha tocado, de poder desarrollar en un testamento un fideicomiso de esta magnitud. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que esta norma es nueva, es de 1995, antes estaba en una ley especial, hoy la tenemos regulada en nuestro Código Civil y Comercial, tanto en la ley 24441 como en el artículo 2493 nos permite hacer este fideicomiso testamentario, y las normas a las que se va a regular ese fideicomiso testamentario son las que están en el 1666. Nos remite a otro libro. El 2493 dice, el testador puede disponer un fideicomiso sobre toda la herencia, una parte indivisa o bienes determinados, y establecer instrucciones al heredero, legatario, fiduciario, conforme a los recaudos establecidos en la sección 8ª, capítulo 30 del libro título 4 del libro 3, nos manda contratos. La constitución del fideicomiso no debe afectar la legítima de los herederos forzosos, excepto el caso previsto en el 2448 que ustedes vieron para el otro parcial, ¿verdad? El 2448, ¿saben cuál es? El 2448 es, ahora lo ven. El 2448 es un caso especial de afectación de la legítima, donde cuando exista una persona
con una capacidad restringida, el testador puede beneficiarlo en los límites y con los recaudos que da el 2448, que no me voy a meter. Pero bueno, lo importante de este fideicomiso es que nosotros por testamento podemos instituir una forma de protección, generalmente de gente, o simplemente, miren, somos tan pero tan ricos que decimos, en caso de mi fallecimiento instituyo legatario para que desarrolle el fideicomiso y cobre determinados honorarios a mi primo, que es contador, para que con la explotación de uno de todos mis campos que no afecta a la legítima hereditaria, mantenga a un hijo en determinadas cuestiones por no poder hacerlo él personalmente en virtud de la 2448. Que el 2448 también tiene su doctrina, y está bueno que cuando lo estudien para el parcial la lean, porque no todas las capacidades, no todas las personas, tienen que ser determinadas personas las que establezcan ese tipo de incapacidad que sirva para la protección. Bueno, espero no haberlos aburrido, tengo mucho más para decirles, pero ya son las 8, y me gustaría escucharlos, a ver si tienen alguna duda. No creo haber sido... Soy medio repetitivo porque hay cosas que quiero que les queden, y quiero que cuando ustedes esto lo lean o lo estudien de vuelta, se acuerden por ahí de estos comentarios para que les sea más amigable al momento de poder estudiarlo. ¿Tienen alguna duda? Bueno, entonces me despido, yo no creo que ya los vuelva a ver, yo no les voy a tomar examen. Cualquier consulta, se comunican, bueno, conmigo no, porque yo estoy acá alternando, pero con la doctora Casals, y ella me hace llegar la consulta de ustedes. Así que bueno, un gusto, y estudien mucho, aprovechen estos días que tenemos para avanzar en el estudio. Y bueno, buen fin de semana, y un gusto haberlos conocido. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, hasta luego. Adiós.